Hola amigos de TechCetera, estamos aquí con la gente de 360 Security Group. Ellos nos van a hablar un poco sobre el cibercrimen y las cosas que tenemos que tener en cuenta en materia de seguridad informática. Ahora ellos se van a presentar. Buenos días, mi nombre es Luis Enrique Londoño y soy consultor senior de 360 Security Group. ¿Qué tal? Soy Francisco Acero, también soy consultor senior de 360 Security Group. Perfecto. Bueno, señores, me gustaría preguntarles un poco sobre los recientes ataques que se han presentado en empresas muy grandes como Facebook, Twitter y Apple. Bueno, estos ataques digamos que han sido caracterizados por vulnerabilidades fundamentalmente en Java. Todos, nosotros los usuarios de Internet de alguna u otra forma utilizamos Java cotidianamente y lastimosamente la seguridad de Java no ha sido la mejor últimamente y se han generado este tipo de ataques por vulnerabilidades desconocidas que en el mundo criminal han empezado a utilizarse para afectar especialmente blancos de alto nivel como los que mencionamos en la pregunta. Y además mucha gente lo usa sin siquiera saberlo, ¿no? El Java va embebido en la mayoría de aplicaciones. Absolutamente. El Java está embebido en muchas aplicaciones y quizás en la aplicación más común para todos en este mundo, que es el navegador de Internet. Lastimosamente el desarrollo de Java no ha sido lo suficientemente seguro y se espera que no sea lo suficientemente seguro en un futuro cercano. Y en ese orden de ideas la recomendación para que no nos pase, en la casa, obviamente en una muy menor escala o en nuestros negocios, este tipo de ataques es deshabilitar Java o las máquinas virtuales o los entornos de ejecución de Java de nuestros navegadores. Ok, bueno, también hemos recibido muchos chismes, mucho tipo de ruido en el canal, en el cual se habla de una posibilidad de tener al gobierno chino apoyando este tipo de ataques que se han presentado recientemente y que de hecho han sido muchos en diversas partes de Internet. Entonces, ¿ustedes creen que eso es una realidad o es solo chisme? Bueno, digamos que hay un tema muy importante y es algo que sucede por primera vez en la industria, y es que compañías de medios como la talla del New York Times generen noticias de tanto impacto relacionadas a apuntar a un atacante específico como lo es China. Adicionalmente hay otro factor muy importante, y es que una compañía especializada en respuesta a incidentes de los Estados Unidos, que se llama Mandiant, la cual pueden buscar en internet, sacó un informe muy detallado de un análisis que llevaba realizando hace más o menos unos 6 años con respecto a intrusiones realizadas sobre compañías de alta envergadura en los Estados Unidos. La conclusión a la que llegaron por el modus operandi y por cómo se evolucionaba en el proceso de ataque es que era realizado por un mismo grupo especializado. Este grupo, fue directamente encontrado en China, básicamente de un grupo militar chino. Entonces, de ahí que exista ese rumor, siempre va a haber una duda, porque así como es difícil saber si alguien es quien hace la llamada a través de un número celular, de la misma manera detectar y definir qué es el atacante a través de direcciones IP y formas de operar es bastante difícil. Sin embargo, esos 6 años que tuvo Mandiant para analizar los diferentes ataques sobre las infraestructuras en compañías de Estados Unidos les dio, la capacidad de apuntar el dedo hacia estas organizaciones de este gobierno. Bueno, y ahora que estamos hablando de ataques de alto nivel, o como dicen por ahí, de alto turmeque, ¿qué opinan de este chisme que hay acerca del Flame, que fue un virus bastante muy bien hecho y planeado durante años, que inmiscuía a un gobierno como el de Estados Unidos intentando espiar a otro gobierno? ¿Ustedes creen que esa es una posibilidad real o es algo que simplemente se inventó para darle más importancia a dicho virus? No,
la sofisticación, digamos, de este malware y el contexto en el cual fue utilizado, además de lo que muchos analistas y medios han publicado, sí apunta a que, digamos, es un arma sofisticada de ciberguerra y que muy probablemente proviene por lo que hizo, digamos, el malware de un gobierno, digamos, interesado en atacar otro gobierno por todos conocidos. En este caso muy probablemente venga del gobierno norteamericano, el israelí, pero esto se dice más por lo que sucedió, por lo que hizo el malware y por lo que sale en los medios. Lo que sí es claro es que este tipo de amenazas, digamos, de ciberguerra tan sofisticadas requieren una inversión tecnológica, un respaldo tecnológico, una capacidad financiera muy importante. Para el cibercrimen normal puede resultar mucho más barato hacer herramientas de crimeware, de ataque, que resulten, digamos, más sencillas, más fáciles, y no tendría mucho sentido haber desarrollado una pieza de estas de malware. Entonces probablemente lo que sí es claro es que fue hecha o por lo menos apoyada en su desarrollo por un gobierno. Muchos expertos comparan esa pieza con una obra de arte, ¿no? Dicen que es bastante fácil desencriptarla, e incluso compañías como Kaspersky estaban buscando matemáticos que les ayudaran en el proceso. Sí, definitivamente. Es una de las piezas de malware más sofisticadas conocidas, digamos, hasta ahora por la humanidad, y de ahí que fue tan efectivo, que duró tanto tiempo afectando, porque cada que se profundiza más en el estudio se da cuenta que el malware estaba en el ambiente desde hace ya varios años y que, digamos, pasó, digamos, inadvertida y pudo lograr sus cometidos durante tanto tiempo. Eso obviamente solo se logra con una pieza, digamos, muy avanzada de malware que tiene todas esas características que menciono. Okay. Para agregar, algo que se vio con este malware que no se veía anteriormente es la modularidad que tenía este malware para adaptarse a las necesidades que requería el criminal. Entonces tenía la capacidad de utilizar módulos que iban a ser descargados a los sistemas comprometidos y de esta manera tener funcionalidades adicionales a la medida. Entonces es un punto muy importante a tener en cuenta. Ok, todas estas sirenas del fondo son parte de los efectos especiales para darle el dramatismo a la noticia. Pero bueno, ya pasando un poco a el usuario final, que creo que muchas veces es el afectado, y esto es una novedad porque anteriormente eran solo compañías. Cuando hablamos de spear phishing, ¿a qué nos referimos? Esta es una técnica de ataque que está orientada a engañar con una muy buena articulación, como un muy buen desarrollo de ese engaño a individuos específicos con el propósito de conseguir algún fin claro y definido. El phishing convencional simplemente se preparaba un correo engañoso, se enviaba a una gran cantidad de usuarios y se asumía que algunos de ellos iban a caer, iban a dar clic, iban a ser víctimas del phishing. Pero la diferencia del spear phishing es que es totalmente un arma de francotirador, por decirlo en términos prácticos. Es hecho para afectar un individuo o a un grupo de individuos pequeños y se da mucho contexto, entonces se ponen nombres que conozcan, conceptos que sean familiares a él, y lo que se espera es que darle un nivel de confianza tal que no le cueste dar un clic y obviamente generar un compromiso, digamos, de su infraestructura, y de ahí pues los criminales a partir de ese compromiso pues seguirán, digamos, explotando la organización para la que trabaja, o si es una persona digamos, del común, explotar, digamos, lo que quiera el atacante aprovechar. Pero esa es la diferencia. Ok, esto nos da o nos indica que cada vez los hackers son más sociales, ¿no? O sea, están llegando a un punto en el cual le pegan por el lado social a la gente, ¿sí? Lo tratan de llevarlo como de la mano, y bueno, pues intentan que básicamente su treta nunca se vaya a descifrar. Absolutamente. Ahí entramos en el terreno del ransomware, ¿cierto? Sí, ransomware. El ransomware es uno de los problemas en los cuales, digamos, todos los expertos coinciden que este año y los años por venir va a ser más común para las personas y para las empresas en estos temas de seguridad o inseguridad informática. Básicamente el secuestro de información o el uso extorsivo, digamos, de estos ataques
era un tema que se había visto hace algunos años, pero como que no se había consolidado como tendencia. Pero hoy por hoy sí se están viendo que muchos criminales están, por ejemplo, encriptando la información crítica de las personas, la información de su trabajo, y están cobrándoles por desencriptárselas o están engañándolos, inclusive diciéndoles que desde su computador se está accediendo a sitios peligrosos y que si ellos no acceden a cumplir, digamos, con unas solicitudes extorsivas, van a informar a las autoridades, o dicen que desde ese sitio de computador se está viendo contenido ilegal y que ha sido bloqueado y que si lo quiere desbloquear tiene que pagar un monto. Pero ese tipo, digamos, de aproximaciones extorsivas al cibercrimen van a ser muy, muy complicadas. Aquí la recomendación es clara, siempre mantener copias, digamos, juiciosas de respaldo de su información, también ser muy conscientes de que cuando se tiene dudas en estos fenómenos extorsivos, tanto en el mundo físico como virtual, hay que acudir a las autoridades. Lo peor que uno puede hacer muchas veces en esto es seguir, digamos, o cumplir con las solicitudes de los criminales, porque seguramente van a seguir haciéndolo, probablemente uno pague y no le devuelvan su información. Entonces aquí hay que más bien prevenirse y tener en cuenta, digamos, las autoridades. Ok, también leíamos mucho sobre los ataques del día cero. ¿A qué corresponde ese tipo de ataques y cómo los podemos prevenir? Okay. Digamos que esa tendencia ha existido desde años atrás, pero digamos con estos ataques recientes que han sido ampliamente publicados en los medios, digamos, empieza a conocer detalles sobre qué es ataques de día cero. Básicamente los ataques de día cero se dan por malware que ha sido generado para vulnerar precisamente problemas de seguridad que no se conocían en el software que utilizamos normalmente. Se está viendo comúnmente en las plataformas más utilizadas por los usuarios, esto es el navegador, ya sea un Internet Explorer, sea Google Chrome, o sea Firefox. Lo estamos viendo en las aplicaciones de Adobe, que también son muy utilizadas por los usuarios, entonces Adobe Reader, todo el tema de Flash, y lo estamos viendo sobre todo en Java últimamente. Ok, ¿y qué podemos hacer? Pues más allá de tener un antivirus, ¿qué más se puede hacer? Digamos que lo que hemos tratado de llevar al mercado en general es una conciencia hacia un modelo positivo de seguridad. Vamos, es momento en que la industria tome un cambio relacionado a tratar de conocer aquello bueno que necesitamos, es decir, saber cuál es el software válido que debemos tener en nuestras computadoras, y lo diferente a esto simplemente debería ser negado por defecto. De esta manera tendríamos una capacidad de mitigar un problema como este. Ok. Bueno, y ahora un tema súper crítico, porque vemos que todo el mundo se está moviendo hacia los dispositivos móviles para mantener su información crítica, para acceder a internet, para hacer cosas rápidas y en cualquier lugar. Entonces, se habla de un malware para móviles. ¿En qué consiste? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué precauciones debemos tener? Ok, el malware para móviles, como bien lo mencionas, es un problema bastante grande. Los móviles sirven para prácticamente todo en la actualidad. O sea, tenemos toda nuestra información personal, nuestra información laboral, nuestra vida social, nuestra ubicación geográfica, etc. Y obviamente esto los vuelve muy atractivos para los criminales. Lo que empieza entonces a surgir es malware, digamos, de muy buen nivel alguno, otro un tanto artesanal, y otros son aplicaciones inclusive en las tiendas o en los ecosistemas conocidos que tienen propósitos maliciosos como tal. Se espera que este malware, digamos, tenga una explosión muy importante, y lo está teniendo, y en el futuro cercano también, digamos, crezca mucho su explotación, por lo que mencionaba. Hay diferentes tipos de soluciones en las diferentes plataformas orientadas a, digamos, proteger los dispositivos móviles de este tipo de situaciones, y es digamos muy recomendado en plataformas, por ejemplo, como Android, que por la dinámica de su ecosistema tiene, digamos, aplicaciones que son menos, digamos,
auditadas por Google, que en el caso de Apple, tener, digamos, una antivirus como tal instalado. Hay algunos que son gratuitos, otros son comerciales, pero sí, siempre se recomienda tener uno instalado. Adicionalmente hay recomendaciones que son bien importantes para tener en cuenta, y es, por ejemplo, los dispositivos que están jailbreak o rooted, o los dispositivos, digamos, que se han desbloqueado, en muchos casos para instalar software, digamos, ilegal, o para tener funcionalidades adicionales, tienen como costo de esas posibilidades, que son muy fáciles de infectar por malware. Entonces, en nuestras pruebas en los laboratorios hemos visto que cuando desprotegemos uno de estos dispositivos, muy fácilmente se contaminan con malware, empiezan a filtrar información, a enviar información de correos, de redes sociales, de ubicaciones, de fotos. Inclusive algunos tienen la posibilidad de abrir el micrófono, de grabar, de tomar video. O sea, es bien complicado esto. Entonces las recomendaciones que les acabo de dar son muy importantes para, digamos, mantenerse tranquilos con el uso de estas nuevas tecnologías. Bueno, hace un tiempo, hablando con Intel, nos hablaban sobre un nuevo tipo de seguridad que tiene, por así decirlo, incluido el hardware con una llave al software, y así lo venden en el mercado, y todo esto lo están haciendo con los ultrabooks de nueva generación. ¿Creen que con eso realmente estamos seguros, o se debe todavía seguir con el antivirus y además con temas como el security system y cosas así? Sí, o sea, esto es solo una parte, digamos, se llama TPM, Trusted Platform Module, y es una parte, digamos, importante, muy orientada a la autenticación y a la encripción, pero obviamente con un alcance, digamos, específico. Esto no, como ninguna solución lo es, no es una bala de plata que nos va a proteger a nosotros de las amenazas, digamos, que pueden tener hoy diversos tipos de plataformas móviles, o inclusive computadores personales, cualquier tipo, digamos, de electrónica de consumo que esté interconectada, pero sí es un paso importante, reitero, en los temas de autenticación y de encripción de información en esos dispositivos. Ok. Últimamente hemos oído hablar de un grupo en particular de hackers y de una tendencia que se llama el hacktivismo. ¿Nos podría explicar un poco en qué consiste? Pues ese grupo pues es Anonymous, ampliamente conocidos por todos. Lo hemos visto bastante expuesto, ya que públicamente hace sus muestras de capacidades. Digamos que en muchos casos este tema del hacktivismo se debe a razones sociales. Casos como Brasil demostraron que digamos, la incursión de las tecnologías de información a los diferentes niveles sociales hizo que este tema de hacktivismo creciera de manera exponencial. Digamos, estos grupos tratan de buscar ese punto social. Entonces, lo que vemos es que muchos jóvenes buscan, digamos, unirse a estos colectivos, pero que no tienen en cuenta las implicaciones que esto puede tener. ¿Por qué? Porque en muchos países ciertas actividades que realizan estos grupos son, digamos, que ya legalmente llevadas a temas penales, con lo que en muchos casos los jóvenes no tienen esa información y simplemente creen que están haciendo un aporte social cuando en realidad están, digamos, atentando contra temas de infraestructura de gobierno. Entonces, digamos que ahí hay un punto de balance, y pues pienso que eso es lo más importante tener en cuenta. Bueno, recientemente, cuando leemos artículos, hacemos artículos, la gente de los medios también ha sido expuesta a este tipo de actividades, ¿sí? Incluso de medios muy grandes, ¿sí? Y después de ver este tipo de amenazas y lo fácil que puede llegar a ser para un hacker que conozca la vida social de una persona pública para tomar, por así decirlo, su información crítica,
¿Ustedes creen en los passwords? ¿Creen que en el futuro el tener una contraseña me va a dar seguridad para, por así decirlo, no tener una vulnerabilidad en mi información crítica y confidencial? ¿O creen que básicamente a futuro eso va a cambiar y ya no se van a usar passwords sino otros medios para proteger la información? Sí, no, definitivamente los passwords siempre han sido, digamos, una solución de transición. Digamos, las aproximaciones biométricas a medir cosas digamos, propiedades de nuestro cuerpo, características de nuestro cuerpo, cosas como las que hacemos, como la firma, ¿cierto? El hablar, la voz, etc. Seguramente van a ser la tendencia. Lastimosamente, la adopción de ese tipo de tecnologías por factores, digamos, de aceptación, por factores inclusive de funcionamiento, en algunos casos de seguridad, se ha retardado, pero definitivamente vamos a tener que llegar a un esquema en el cual los passwords no van a ser, digamos, el mecanismo usual de autenticación y de usuarios o de personas. Adicionalmente, el estar o el tener nosotros propiedad de algunos dispositivos como los teléfonos móviles o algunos dispositivos electrónicos también va a ser, y ya está empezando a ser con algunas tecnologías, una, digamos, alternativa bastante interesante. De hecho, se habla que las nuevas versiones del iPhone, el iPhone 5S, ya va a tener un lector de huella embebido que le va a permitir a uno autenticarse desde su mismo teléfono. Esto, digamos, que empieza a hacer que la biometría sea algo práctico, tangible, que la gente pueda usar en lo cotidiano, y empieza a desplazar los passwords pues, como mecanismo fundamental de autenticación. Perfecto. Bueno, y ahora, si yo soy una empresa y veo que ustedes tienen un gran conocimiento y necesito de sus servicios, ¿cómo los puedo encontrar? Bueno, la forma más fácil es www.360sec.com o pues nos pueden también ubicar al correo info@360sec.com, o nuestro teléfono es el 317-8362 en la ciudad de Bogotá. Perfecto, muchísimas gracias y esperamos lean texetcetera.co. Gracias.